Estamos reaccionando a History Gamer, la historia de un clásico. Haremos este y el 2016 y el Eternal. Porque el Eternal también tiene DLCs que son Good Agents o algo así, parte 1 y 2. Los primeros días los paso sentados abajo la vigilancia, viendo videos restringidos, en su mayoría analizando datos de los trabajadores militares, científicos y demás personas que allí residían. No encontrando nada de acción allí, de pronto encuentro un archivo que revela las verdaderas intenciones de la UAC en Marte. ¿Qué pasa, gamers? Sé que la historia no es el punto fuerte en este juego de acción en primera persona, pero la verdad es que muy pocos la conocen, y aunque no lo creas, el asesinar criaturas infernales en una estación espacial tiene su razón de ser. Así que te pido me acompañes en este History Gamer a conocer la historia de Doom. ¡Comencemos! El Dante ya se puede ver, la parte 2 y 3 en mi canal. Bienvenido a History Gamer, Son 12 el épico capítulos, ya canal que ha vamos por sobrevivido 2 veces a un desastre espacial. el 4 creo. El Marín descubre que la UAC, entre otras cosas, desarrollaba muchos proyectos militares en Marte y sus 2 lunas. Una de ellas, y la más problemática, era la teletransportación interdimensional, Porque el pero 2 hasta fue ahora solo se había de podido abrir un carrera de portal entre moto, el Phobos 3 y fue Deimos. algo romántico. Probando lanzar Ahora nos artefactos queda por el un lado y verlos salir por el 4, otro, los experimentos 5, avanzaron, hasta llegar 6, al punto de intentar 7, transportar humanos. Sin embargo, las 8, personas al cruzar los 9, portales 10 y comenzaron a 11 y 12. desaparecer. Ahí ya Simplemente no terminamos llegaban al otro lado con del Devil May portal Cry. o regresaban muertos Si con quieren, extraños les síntomas en el traigo cuerpo, el como de quemaduras, piel seca y quemada, Netflix, vómitos que son 8 esquematizados. capítulos nada Algunos más. llegaban completamente al borde de una Kiosco. esquizofrenia psicótica, masticando la mitad de sus dedos o habiéndose tragado sus propios ojos. A pesar de que todos los experimentos Gracias por continuaban hacerme sin la llegar más a mínima moralidad, un 467 día la estación de en Marte YouTube. recibió un mensaje 467 urgente de la luna hermanos. de Phobos. Además de alaridos incoherentes, se entendía que requerían soporte militar inmediato. De pronto, un tremendo estruendo sacudió la superficie de Marte, desencadenando fallas eléctricas en toda la instalación. Después de unos minutos en penumbra, el sistema de emergencia se activó, iluminando un poco las instalaciones. Aún en penumbra, el equipo revisó lo sucedido, solo para descubrir que Deimos no existía más. Uy, Simplemente se había desvanecido del espacio, sin dejar ningún rastro. Desesperadamente se intentó establecer contacto con alguna de las lunas sin éxito. la Como otra que te último pone una recurso y angustia antes a de que Phobos contrarreloj tuviera el mismo con destino la que Deimos, amenaza se de un decide nuevo rescatar a paro todo el personal en el restante de la luna. horizonte. El veterano Marine, junto con sus compañeros de vigilancia, son enviados a ver qué es lo que está pasando en el lugar. Yo voy a Al apagar la llegar la tele primera orden porque para el yo Marine estoy es grabando, esperar estoy con y mi asegurar el teléfono. perímetro, mientras el resto Las del dos equipo chicas fuera de de acá, armamento digo pesado, chicas porque entra en las son dos viejas instalaciones. chotas y Después de a muchas mí no horas de me, espera, me decide gusta decir comunicarse con viejas, ellos. La radio solo recibe una señal, se fueron a emitiendo fumar. sonidos de combate, disparos, hombres gritando, llamadas de auxilio, algo que podría identificarse como huesos y cartílagos quebrándose. Y finalmente, silencio. Todos han muerto. Es momento de que el marín tome una decisión, por lo cual entra por la puerta principal y un enorme ser demoníaco lo ataca. El marín toma su escopeta y logra derribarlo de 2 tiros en la cabeza. Entra en pánico, pero debe continuar. Las instalaciones están vacías, Bah, no hay sobrevivientes. Encuentra símbolos demoníacos por todas partes y vísceras por todo el suelo. Más adelante se topa con sus compañeros, parecen estar poseídos y lo atacan, por lo cual se ve obligado a acabar con ellos. Más demonios aparecen, escupen voy a fuego por guardar la boca. cubiertos. El marín da por hecho que con los experimentos en portales interdimensionales, las puertas del infierno quedaron abiertas, dejando libre a un sinnúmero de demonios, espíritus inmundos, zombies que infestaron la base en cuestión de horas. Finalmente, y después de atravesar a muchas más huestes, él llega a la anomalía del portal interdimensional, que existía entre Phobos y Deimos. Aquí se enfrenta a 2 varones demoníacos muy fuertes, y unos seres invisibles lo atacan. Sin embargo, el marín ha recolectado armamento pesado en su travesía, y lo utiliza contra los demonios acabando con ellos. El marín atraviesa el portal para seguir investigando. Después de observar el hedor de la carne podrida, se da cuenta que su entorno parece asemejarse a la perdida base lunar Deimos, que antes había desaparecido del cielo de Marte. Avanzando instalación por instalación, descubre que su entorno se ha retorcido y corrompido. Madera, mármol y piedra reemplazan los paneles de la instalación. La carne cuelga sobre las paredes. La lava y
y el flujo sanguíneo se reúnen en piscinas. Atravesando el área llega con el señor todopoderoso Cyber Demon, una bestia musculosa y alta parecida a un minotauro, con 2 cuernos y un gran lanzacohetes. Gobierna sobre la base perdida construyendo una nueva torre de Babel para conectar Deimos con el mismísimo infierno. El Marín se da cuenta que los demonios quieren atravesar al mundo humano, así que lucha con todas sus fuerzas, y tras su victoria en la batalla, el Marín se entera de la terrible verdad. Deimos ahora flota sobre el infierno mismo. Decidido a arrastrar la invasión, hasta su fuente última se lanza a la ciudad capital, Dis. El Marine se enfrenta a la abominación mecanizada, el cerebro detrás de toda la invasión, el Spider Demon. Usando su BFG 9000 recién descubierta, convierte a la criatura en una ruina carbonizada de metal enredado y salpicaduras de materia cerebral. De pronto se abre un portal secreto, revelando los verdes campos de la tierra. Encantado, el Marine se dispone a regresar a casa con su conejo Daisy. Al ingresar el Marín, ve de pronto a Daisy decapitada. La tierra ha sido invadida por las huestes del infierno. En Quilmes seguimos para adelante y esta semana inauguramos el nuevo jardín municipal en La Paz, el cuarto. Tubi Games es un canal de videojuegos a cargo de 2 hermanos gamers, demasiado interesante y prometedor. Cuenta con videos llenos de información de sagas como Fallout, Halo, Gears of War y lo más importante, Doom. A decir verdad, ellos ya cuentan con la historia de Doom Eternal, bastante completa y con un gran tono de voz. Mucho éxito, hermanos, la tienen fácil. Si tú quieres aparecer en esta sección del canal, sigue los links en la descripción para descubrir cómo. ¿Qué pasa, gamers? Yo soy Roas. Voy súper rápido con esta introducción, pues la explicación de lo ocurrido entre Doom 64 y 2016 aumentó demasiado gracias al lore de Doom Eternal. Recuerda que es súper importante que hayas visto el video de Doom BFR para entender lo demás, pues allí abarcamos toda la historia de la UAC de este universo y el incidente en Marte, para que aquí nos podamos enfocar en la historia del nacimiento de la leyenda de Doom Slayer, la historia de Argent Nur, los sentimientos con el relanzamiento de Doom 64 que acompaña Doom Eternal, y los cuales conectan la saga clásica de nuestro Marine con el universo actual de Bethesda. Así que esta historia ya es oficial. Aquí abajo te dejaré la lista de reproducción actualizada para que los veas en orden y no te pierdas. Agradezco a todos los Marines que aparecen en pantalla por sus donaciones y el sustento que dan al canal. Los amo a todos. Finalmente te pido prepares tus vísceras para esta travesía de odio y guerra sin fin, lo que se conoce como un antes y un después, cuando Doomguy decidió permanecer en el infierno, en este camino de tormento Esto ya lo perpetuo. Un vimos. título desarrollado y publicado por Midway Games para la Nintendo 64. Todavía lo vimos. Podemos llegar acá. Tubi Games es un canal de videojuegos a cargo de 2 hermanos gamers, demasiado interesante y prometedor. Cuenta pues la explicación de lo ocurrido entre Doom 64 y 2016 aumentó demasiado gracias al lore de Doom Eternal. Recuerda que es súper importante que hayas visto el video de Doom BFR para entender lo demás, pues allí abarcamos toda la historia de la UAC de este universo y el incidente en Marte, para que aquí nos podamos enfocar en la historia del nacimiento de la leyenda de Doom Slayer, la historia de Argent Nur, los Centinelas Nocturnos y los Maker. Todo tiene sentido, solo hace falta que veas todas las partes para que no preguntes cosas ya explicadas, ¿vale? Así que luego de agradecer a nuestros centinelas que nos apoyan en Patreon y las membresías de YouTube que no pueden faltar, vamos con esta gran historia, para entender al fin de qué van los flashbacks y las entradas del códice en Eternal, gracias a la historia de Doom 2016. ¡Comencemos! Sí, payísimo. Bienvenidos a History Gamer, el épico canal que ya está harto de las malditas invasiones infernales. ¿Cuántas veces tendremos que darle una lección, anciano? En el comienzo de todo, el planeta Argent Nur, un mundo separado de nosotros por la inmensidad del tiempo y el espacio, sería atravesado por una lanza cósmica, de donde surgirían los primogénitos elementales, poderosos seres que dotarían el planeta con vida, dando grandes habilidades a los primeros hombres de aquel mundo, conocidos como Argentas, quienes les adorarían como dioses, formando la Orden de Deg, cuyos sacerdotes dirigirían esta adoración.
Con ello, su sacerdote civilización avanzaría corrupto tras sin varios forma conflictos entre tribus, que finalmente se unirían en contra de los bárbaros, surgiendo la Orden de los Centinelas Nocturnos, una legión de leales guerreros forjados al calor de la batalla, que servirían a un rey, el guerrero más poderoso que traería orden a este reino. Pero todo cambiaría el día en que unos extraños seres inmortales llegarían desde los cielos, ofreciendo vida eterna después de la muerte si sus centinelas le servían. Con ello, surgiría una civilización poderosa y conquistadora, que esparciría la palabra iluminada de los Maker en todos los reinos del universo, dejando de lado a los primogénitos, pues estos nuevos dioses y su suprema líder, la Khan Maker, les brindarían de una paz que jamás habrían imaginado. Un día los reyes de Dinur serían advertidos de una profecía Maker que hablaba de un ser malicioso que llegaría a las filas de los centinelas, poniendo en peligro el acceso al paraíso, por lo que toda la orden comenzaría a ser sometida a una prueba en la máquina de la divinidad, un artefacto celestial Maker que según los dioses revelaría este ser oscuro, pero ¿Qué nunca pudo hijueputas? ser encontrado. Hasta que durante el mandato del rey Novik, un desconocido hombre aparecería a las afueras de la ciudad de Sentinel Prime, muy malherido y advirtiendo a gritos de bestias demoníacas. Al ver este riesgo y conforme a la ley argenta, sería juzgado en el Coliseo, donde lucharía por su libertad como todos los condenados. Con una mente lisiada por la rabia, él saldría vencedor con técnicas brutales pero efectivas, por lo que la Khan Maker decidiría llamarlo ante ella para conocer más sobre esos demonios de los que hablaba. Un gran error, pues tras aquel día, las fuerzas del infierno atacarían Argent Dinur, atravesando el tejido de las dimensiones y dando inicio a las guerras impías. El guerrero humano sería unido a los centinelas, y bajo su sed de sangre ellos se alzarían resistiendo en contra de estos seres oscuros. Y con las bajas del enemigo, los sacerdotes de la Orden de Deg descubrirían una inconmensurable fuente de energía proveniente de su esencia, con la que experimentarían obteniendo fuerza, sabiduría y poder para las máquinas de guerra centinelas. Esto maravillaría a la Khan Maker, que ordenaría la fabricación de esta energía, llevando a muchos argentas a ser lentamente corrompidos, adictos a este elixir. Pero la mayoría de los centinelas lo rechazarían, siendo fieles a sus tradiciones, lo que además iniciaría una guerra civil. Y en esta batalla, cuando los centinelas traidores, fieles a los Maker y cegados por la energía Argent cayeron, resucitarían en forma de acechadores, centinelas corruptos, desleales a su pacto con el trono, a los que se les negaría la muerte. En medio de esta confusión, los demonios atacarían la ciudad de Taras Nabad con un terrible titán, el Coloso, una bestia gigante que arrasaría con todas las defensas. Según los escritos, cuando la ciudad fue derrotada, el extranjero sería el único hombre en pie, rugiendo con salvaje furia, destroza y desgarra, mientras aniquilaba las malditas huestes. Se dice que, sorprendido por su inagotable vigor, un serafín ayudante de la Khan Maker, llamado Samur, decidiría desobedecer a su pueblo e ingresaría a este guerrero en la máquina de la divinidad, sometiéndolo a un rito inenarrable, que lo dotarían de una fuerza y velocidad equiparables a su voluntad. Lo que saldría de esa máquina aquel día no sería la abominación de la que hablaba la profecía Maker, sino un ser brutal, un héroe de fuego, destrucción y bestialidad, la perdición de los demonios. El Doomslayer, como fue conocido, blandiría la espada del crisol, una legendaria arma infernal con la que apuñalaría el corazón del titán, asesinándolo y forjando su leyenda. Pero a su vez, los centinelas descubrirían que esta energía Argent provenía de las almas de los inocentes que morían a manos de los demonios, y sus cadáveres eran utilizados para la creación de estas bestias. Los Maker habían permitido todo esto, obsesionados por alguna razón con esta fuente de poder. Así que los centinelas y sus sacerdotes de Deg trazarían en secreto un plan para invadir el infierno y destruir estas fuentes de energía. Lamentablemente, los sacerdotes fieles a los Maker traicionarían a sus centinelas, y al crear el portal al infierno, los soldados serían dispersados en estas tierras impías, enfrentados solos a legiones del infierno, sin posibilidad de escapar.
Además, Baylen, el comandante de los centinelas, manipulado por la promesa del sacerdote Degraff de devolverle a su hijo caído en combate, traicionaría a sus hombres, mostrándole a los sacerdotes la ubicación de los primogénitos elementales, quienes serían secuestrados y su poder desviado al infierno. Sin embargo, su hijo resucitaría en la forma más pervertida de maldad, el icono del pecado. Así que, consumido por la culpa, Baylen se exiliaría en el infierno, condenado por sus actos. Sus soldados, privados del poder elemental y abandonados frente a las legiones, librarían la que sería su última batalla. Lo que el infierno presenció aquel día fue el corazón palpitante de un pueblo libre, guerreros que no se encogían frente a su propia muerte, cayendo uno a uno como habían vivido, leales al trono con espada y escudo en mano. Los malditos Maker eran indignos de tales gigantes, con un destino de dioses recordados por toda la eternidad. Argentine fue consumido por el infierno, pero se dice que Doomslayer fue el único que resistió, continuando con su venganza, equipado con su traje Predator, ahora forjado en las mismas ascuas del infierno. Impenetrable e inflexible, el destructor causaría un daño en el infierno de proporciones bíblicas, derribando incluso a un titán con sus propias manos. Así que, como última opción, los ahora conocidos como sacerdotes del infierno, los traidores de Argent, planificarían una emboscada, ordenando a sus demonios que atrayeran al asesino a un templo de sangre, que derribarían sobre el guerrero, logrando inmovilizarlo lo suficiente para utilizar magia infernal y separarlo de su traje, encerrándolo así en un sarcófago maldito, quemando además una señal en su cripta, la marca de Doomslayer, que advertía a todos del terror que contenía y el cual nunca debía ser liberado. La invasión inicial del infierno, la base de la UAC en Marte, planificada por la científica Olivia Pierce, lograría ser retrasada gracias a la intervención del Dr. Peters. Sin embargo, esto no sería suficiente, pues ella, cegada por las promesas de los demonios, continuaría en su campaña para abrir más portales a la dimensión infernal y traer a estas nauseabundas bestias. Así que, al perder toda opción estratégica, Samuel Hayden decidiría despertar al Doomslayer, quien pronto eliminaría a los enemigos cercanos con sus propias manos y equiparía finalmente su traje Predator, mientras sería golpeado por una visión. Pronto, gracias a los sistemas, sería informado de la gravedad de la invasión, y Samuel intentaría reclutarlo para luchar contra Olivia, justificando todos sus actos, afirmando que solo habían sido por el bien de la humanidad. Sin embargo, harto de esta energía, Slayer lo ignoraría completamente, eliminando todos sus intentos de comunicación y procediendo simplemente a matarlos a todos, vengando a sus hermanos centinelas caídos y continuando con su travesía de odio. Ante esto, Hayden bloquearía su camino para dirigirlo a la terminal de Vega, una inteligencia artificial increíblemente avanzada creada por él con tecnología no revelada, y allí finalmente lograría hablarle de las intenciones de Olivia, convenciéndolo de estar de su lado. Slayer ya no pronunciaba palabras desde hace mucho tiempo, pero sus actos definían sus intereses: destrozar y desgarrar. Samuel ayudaría mejorando su traje gracias a las cápsulas de energía Argent, creadas por su maldita torre, donde Olivia planeaba abrir un portal permanente. Slayer intentaría fallidamente detenerla, desactivando cuidadosamente los cascos de suministro de la torre para el descontento de Samuel. Toma. Pero finalmente él terminaría siendo arrastrado a un portal, a Kadingir Sanctum, donde había sido retenido hace tanto tiempo. En esta exploración, él terminaría encontrando un cráneo con un casco, que le resultaría extrañamente muy familiar. Y aunque esa vida la había dejado hace tanto, al fin descubriría qué había pasado con su padre. Con esto, finalmente Slayer regresaría a la base en Marte, encontrándose con Hayden en su oficina, donde sin su permiso, él le instalaría un sistema de anclaje en su traje para sacarlo del infierno cuando fuese necesario, con lo que le informaría que la piedra hélice podría contar con conocimiento que les ayudaría a detener a Olivia.
Samuel sabía más de lo que aparentaba, pero Slayer aceptaría ir a los laboratorios Lázaro y a la oficina de Olivia, viendo un extraño artefacto muy peculiar, posiblemente un regalo de los demonios de otra dimensión. Era imposible saberlo, pero cuando finalmente el asesino logró tocar la piedra hélice, sería golpeado por una visión que le mostraría la ubicación en el infierno de una espada crisol, como la que él había utilizado cuando se forjó su leyenda. Pero para poder recuperarla, él tendría que utilizar un acumulador de Argent que se encontraba en el Cyber Demon contenido en la base, por lo que se armaría con el arma más poderosa de la estación, la BFG 9000, digna de este guerrero. Con lo que, sin pensarlo, sin temer y sin pedir ayuda, Slayer se enfrentaría a esta brutal bestia. La perra está muerta, creo. El perrito, ¿ves? Mira. Hijo de puta, ¿tú qué haces, maestro? No sé. Lo bajan. Está viva. ¿La perra? Sí. Ese- Mira, Ah, sí, se mueve, sí, fíjate sí. porque moví la mandíbula. Ay, pobrecita. Con muchas mejoras, el poderoso demonio atacaría con misiles y ráfagas de fuego, pero Slayer lograría desgarrar su cuerpo aprovechando el uso de todas estas armas de energía que Sí. en las manos del aniquilador lograrían derribar al coloso. Con lo que Es él como la arrancaría bolsa de el papa que acumulador del nosotros maldito traemos, pecho, abuela. llevando a ambos al infierno, donde el demonio sería resucitado. Pero nada detendría la mano derecha de nuestro creador. Mierda, lo más brutal que este joven narrador haya visto. Tras esto, Slayer se dirigiría a la necrópolis, donde vería el cadáver inerte del icono del pecado, la bestia que había enfrentado en otras iteraciones del tiempo, de donde él provenía. Aunque le den oxígeno. Finalmente, el destructor se enfrentaría a los 3 guardianes infernales, exoesqueletos biomecánicos que protegían el crisol. Sin detenerse, él los acabaría recuperando la preciada arma. De pronto, los espíritus de sus hermanos caídos en combate, luego de la traición, le rendirían honor. El mejor de ellos debía de continuar hasta vengar a cada uno. Sin embargo, Hayden lo interrumpiría regresándolo a la base, para que él procediera a destruir el núcleo energético de Vega, pues con la energía que esto causaría, él podría llegar finalmente a Argent D. Nur y a las fuentes de energía de los demonios para al fin detener sus malditos portales. Pero Doomslayer, viendo el potencial de esta inteligencia, decidiría crear una copia de seguridad de los sistemas de Vega que guardaría consigo. Slayer llegaría a las ruinas de Argent D. Nur, el glorioso lugar que alguna vez había protegido, ahora corrompido y absorbido por el infierno, donde existía el manantial, una fuente de energía ilimitada para el infierno, que era potenciada por los primogénitos elementales, los antiguos dioses de su mundo, encadenados a altares del sacrificio, luego de la traición. Así que el Slayer procedería a liberarlos de su esclavitud, gracias al uso del crisol, dándoles al fin el descanso que necesitaban y privando así al infierno de esta gran fuente de energía. Con ello, él entraría finalmente en las profundidades de Argent, encontrándose con Olivia Pierce, quien se encontraba horrorizada al darse cuenta que la habían utilizado. They promised me so much. De pronto, un rayo de energía Argent la golpearía, transformando su cuerpo en la Spider Mastermind, una ancestral criatura infernal que él había enfrentado en otro tiempo, iniciando un brutal enfrentamiento donde Doomslayer lograría esquivar la mayoría de los láseres, acribillando su putrefacta carne. Como era de esperarse, esta enorme criatura caería ante las manos del asesino, quien empujaría la BFG por su garganta, disparando, despedazando el cráneo de esta porquería. De pronto Hayden lo regresaría a Marte, inmovilizándolo y tomando el crisol para sus propios fines, insistiéndole que a pesar de todo lo ocurrido, su investigación debía de seguir, ya que la humanidad requería de una respuesta a sus necesidades de energía. Sabía que esta cruzada no había terminado, pues con la pérdida de estas fuentes en el infierno los Maker no podían quedarse de brazos cruzados, por lo que mientras, él lo transportaría a un lugar desconocido. Pues nada ni nadie, ni siquiera Hayden, era capaz de matar a Doomslayer. Our time is up. I can't kill you, but I won't have you standing in our way.
¿Qué pasa, gamer? Yo soy Roax. Si está reproduciendo esta historia antes de ver nuestro video actualizado con la historia de Doom 2016, no sé qué haces aquí, pues allí hay mucha información del pasado del Slayer, la historia de Argent D. Nur, los Centinelas Nocturnos, los Maker y muchas cosas más que aquí damos por hecho que ya sabes. Recuerda que puedes seguir la lista de reproducción en orden para no perderte. Está aquí abajo. Antes de iniciar con esta belleza, agradezco a todos los eternos donadores que aparecen en pantalla por apoyar en las diferentes plataformas de patrocinio. Muchas gracias. Hoy es un gran día en HG, pues tras tanto tiempo al fin culminamos con esta gran historia de Doom, que resumió todas sus entregas oficiales. Muchas gracias por estar conmigo y valorar todo el esfuerzo que hacemos en el canal. Y también a mis administradores de Facebook que ayudaron a lograr esta historia. Ha sido un enorme placer vivir todas estas historias con cada uno de ustedes. Muchas gracias. Al fin llegamos a lo que es para mí el mejor juego del año. Un shooter preciso, rápido, visceral, incluso estratégico, que tiene un gran trasfondo histórico. Por lo que te pido te agarres del asiento para descubrir por qué Doom es eterno. En la historia de Doom Eternal. ¡Terminemos! Bienvenidos a History Gamer, el épico canal que cree que la doctora Elena Richardson quiere el crisol del Slayer. Y siento que en Doom Slayer deposito mi fe. Él es la lanza que perfora los corazones de nuestros enemigos. Golosa. Según las antiguas leyendas, la raza de los Maker, habitantes del mundo de Urdak, nacieron gracias a una entidad progenitora conocida como el Padre. La información de esto es aún inexacta, pero se dice que este ser se dividió para lograr esto, dejando parte de su esencia en un edificio sagrado llamado el Luminario, donde los Maker seguirían su consejo para hacer progresar su sociedad. Lamentablemente esta raza sería mortal y sufrirían de la transfiguración, una lenta degradación de mente y cuerpo, por lo que el Padre, por medio de un proceso indescriptible, reencarnaría a estos seres y su Khan Maker, el líder supremo de la civilización que actuaba según su voluntad cada 10.000 años terrestres. Lamentablemente un fatídico día, la esencia del Padre sería robada por uno de los serafines, ayudantes de los Maker de menor rango. La identidad del serafín y sus fines son aún desconocidos, pero con esto se interrumpiría el proceso de resurrección. La existencia de los Maker peligraría y la líder en ese momento gobernaría indefinidamente. Una desgracia, pues la transfiguración era inevitable. Así que desesperados por una solución, la raza Maker expandiría su influencia y dominio a todo el universo conocido, aprovechando su avanzada tecnología para subyugar civilizaciones menos desarrolladas, haciéndose pasar por dioses inmortales y ofreciendo vida después de la muerte. Posiblemente esto había creado la leyenda del cielo y el infierno en nuestra civilización, por algún temprano contacto con esta especie, pues es imposible saber cuántas civilizaciones fueron utilizadas por estos farsantes. Tal fue el caso de Argent D. Nur, una civilización que utilizarían como sus guerreros conquistadores, y gracias a los cuales los Maker descubrieron la existencia del infierno y la energía Argent, que provenía de las almas procesadas en aquel lugar. Así que sabiendo que esta fuente de energía les ayudaría a evitar la transfiguración, la Khan Maker llegaría a un trato con el Señor Oscuro, para cosechar el flujo de energía del infierno a Urdak, a cambio de otorgar acceso a los demonios a todos los mundos bajo su influencia. Y con este trato D-Nur fue traicionada por aquellos a quienes llamaban dioses, y con el poder de sus primogénitos elementales, los demonios crearían el manantial, y los centinelas fieles al trono y su reino cayeron aquel día. Sin embargo, luego de que Doomslayer, el legendario guerrero humano, liberara de la esclavitud a los primogénitos y destruyera el manantial, en su campaña influenciada por el director de la UAC, Samuel Hayden, la Khan Maker orquestaría una invasión del infierno a la Tierra, en venganza y para compensar la pérdida del manantial.
Los humanos poco podrían hacer ante esta invasión, pues sin suministro de Argent, luego de perder contacto con la base en Marte, la mayoría de la población sería aniquilada, y los pocos sobrevivientes lograrían ser evacuados a ubicaciones fortificadas secretas y transbordadores que se mantendrían en órbita. Pero en medio de la oscuridad, Samuel Hayden regresaría repentinamente a la Tierra, ante el Consejo de las Naciones Aliadas, relatando todo lo que había pasado en Marte y ofreciendo el crisol como la única fuente de energía de Argent para dirigir a la humanidad en contra del infierno, fundando así la Coalición de Respuesta Blindada, por sus siglas en inglés ARC, una iniciativa militar que con esta nueva tecnología sería efectiva en esta batalla contra el infierno. Así que planificaría una operación de contraataque masivo para eliminar un supernido sangriento en Europa Central, el superportal original que había permitido la llegada de todas estas bestias, pero la operación sería un total fracaso, y Hayden caería en batalla. Aunque el crisol y el torso robótico de Hayden lograron ser recuperados, con esto la humanidad quedaría al borde de la extinción. Todo parecía perdido. Sin embargo, un día, Doomslayer, que previamente había sido traicionado y teletransportado por el Dr. Samuel Hayden a una ubicación desconocida, llegaría a la órbita de la Tierra, en una fortaleza como las utilizadas por los Centinelas hace mucho tiempo, controlada por la inteligencia artificial Vega, que el Slayer había rescatado en Marte, quien le informaría del estado de la Tierra y prepararía el portal de acceso a su primer objetivo. Todo estaba listo. Las plegarias habían sido escuchadas. El caminante del infierno estaba listo para igualar las fuerzas en esta maldita guerra. Vega, quien le daría apoyo logístico a lo largo de esta infernal travesía, le informaría al Doomslayer que la invasión a la Tierra estaba siendo comandada por los 3 ex sacerdotes de la Orden de Deg, que ahora servían totalmente a la Khan Maker, y por sus órdenes buscaban la aniquilación de toda la raza humana, pues Buen con día, sus almas crearían la energía Argent necesaria para salvar Urdak, por lo que su eliminación era primordial para detener el ataque. El primero de ellos sería Deg Nilox, quien al encontrarse con el asesino le aseguraría que no podría matarle, pues hace miles de años los Deg habían resguardado sus almas en medallones especiales, algo que el Slayer ya había previsto, por lo que con los medallones en su posesión procedería a decapitar a Nilox con sus propias manos. Lamentablemente, al volver Vega, le informaría que el segundo sacerdote no podría ser encontrado hasta que actualizara el localizador celestial de la fortaleza, por lo que el Slayer tendría que viajar a Exultia, la ciudad centinela donde se encontraba el trono, donde una visión espectral del rey Novik le advertiría que debía de abandonar su cruzada contra el infierno, pues a pesar de sus transgresiones contra la alianza, la ley argenta dictaba que él no podía matar sacerdotes. If you continue, you will bring down the heavens' wrath. You are but one man. They are no longer your people to save. A pesar de estas palabras, Slayer, decidido a cumplir con su venganza, utilizaría el portal que originalmente se usó para la invasión, donde cayeron sus hermanos, para llegar al infierno y encontrarse con el traidor, quien se había exiliado tras sus actos. Él, al ver la voluntad del asesino para salvar a su pueblo, decidiría darle la actualización para el localizador y una daga especial para destruir el corazón de su hijo, que controlaba el nuevo icono del pecado, con la esperanza de que al menos él pudiera darle la paz a su alma que su propio padre le había negado por egoísmo. Y con todo lo necesario, Vega lograría dirigir el portal a la ubicación del siguiente sacerdote, Deg Ranag, quien se encontraba en una instalación masiva en el polo norte de la Tierra, dirigiendo la UAC en la creación de numerosas monstruosidades para ayudar a la horda de los demonios, pues la corporación se había dividido en 2 bandos después de la invasión, quienes apoyarían a Samuel Hayden en la creación del ARC y los corrompidos leales a los demonios. Aquí el Slayer lograría recuperar una reliquia de su pasado, que había sido ocultada por los demonios, la super escopeta, con la cual se enfrentaría a todas las bestias que Ranag le enviaría, incluida la llamada su mejor creación, el Doom Hunter,
un cyborg mejorado que le daría una gran batalla, gracias a sus misiles y un escudo de energía. Pero no serían suficientes, pues Slayer era una bestia incontenible, y con este guardián caído Ranag moriría a pesar de que cobardemente intentaría salvarse, ofreciendo más poder al Slayer, como si eso fuera posible. En respuesta a esto, la Khan-Maker ocultaría al último sacerdote acelerando la invasión de la Tierra y corrompiendo los sistemas de la fortaleza, lo que le daría tiempo al Slayer de ver toda la historia que contaban sus posesiones en la fortaleza, todo lo que esta maldita guerra le había hecho atravesar, tanta sangre. No podía detenerse, así que junto con Vega cambiarían de estrategia, viajando al mayor nido sangriento en Europa Central, donde había comenzado la invasión para detener este aumento de actividad demoníaca. Tras destruir el nido sin mucho esfuerzo, Vega sugeriría como siguiente paso pedir la ayuda del Dr. Hayden, o lo que quedaba de él, para poder encontrar al tercer sacerdote, incursionándose así en el cuartel general del ARC, donde él recuperaría el crisol, mientras un científico le informaría del estado de Hayden, afirmándole que nadie había sido capaz de acceder a su córtex, que parecía tener una composición alienígena, algo muy extraño. Pero antes de poder obtener más información, un portal sería abierto en la zona segura y un acechador llegaría, uno de los malditos centinelas traidores, desleales al pacto, pero igual de poderosos, por lo que iniciaría un enfrentamiento de proporciones épicas, la única criatura demoníaca que lograría hacerle frente a este titán, pues incluso contaría con la ayuda de un lobo centinela corrompido. Tras la difícil batalla, Slayer cargaría la conciencia de Hayden a su sistema, que extrañamente tenía una estructura muy similar a la fortaleza. ¿De dónde demonios provenía Hayden en realidad? Samuel, feliz de volver a encontrarse con el asesino, le informaría que el último sacerdote se encontraba en Sentinel Prime, donde Doomguy fue encontrado por los Centinelas hace tanto tiempo. Sin revelarle cómo sabía todo esto, Hayden dirigiría al Slayer a la luna de Phobos, donde yacía la BFG 10.000, un arma diseñada por el Dr. Hayden para el cuidado de las instalaciones de la UAC en Marte. El plan era llegar a una antigua ciudad de los Centinelas que existía en el núcleo de Marte, construida hace milenios en su campaña de conquista comandada por los Maker, pues allí existía un portal para llegar a Sentinel Prime. Slayer no se tomaba nada a la ligera, y sin dudarlo, él utilizaría la BFG para abrir un maldito cráter en la superficie de Marte, causando un daño colosal, pero con esto recuperaría la BFG 9000, que potenciaba la gran arma nueva. Y sería disparado por un maldito cañón, y luego a bordo de una nave llegaría a la ciudad marciana. Nunca había visto una fuerza imparable en mi vida. Nunca. Con esto, el poderoso Slayer llegaría finalmente a Sentinel Prime, y al llegar al Gran Coliseo, donde alguna vez fue hecho centinela, una aparición de la Khan-Maker le interrumpiría, ofreciéndole devolverle aquello que los demonios le habían arrebatado hace tanto tiempo, lo que inició este camino de odio. Si él se retiraba, sabía de lo que hablaba, pues en el fondo aún existía ese hombre, pero no podía dar marcha atrás. Su pueblo lo necesitaba, y nada detendría su venganza. Nada. Ni una mentirosa. Finalmente el Slayer se enfrentaría al guardián del sacerdote, el gladiador, un poderoso demonio con quien tendría un brutal enfrentamiento, y con ello finalmente el maldito Deathcraft caería ante sus manos, y con ello perdería toda soberanía, derramando sangre centinela en esas tierras, por lo que los centinelas que restaban, aquellos que habían preferido seguir a los Maker, intentarían detenerlo, indignos de esos uniformes, pero aún era parte de ellos, por lo que Slayer se retiraría. De vuelta en su nave, él tendría que utilizar el crisol para recuperar la energía de su fortaleza, siendo advertido por la Khan-Maker que por sus actos ella resucitaría el icono del pecado para consumir la tierra. Y debido a que solo un crisol era capaz de derribar a un titán demoníaco, Slayer viajaría a Taras Nabad para recuperar su propio crisol del cadáver del titán que derrotó cuando nació su leyenda,
y con todo listo, Hayden dirigiría al guerrero a la ciudad de Necrabol, la ciudad infernal donde las almas capturadas por el infierno eran torturadas y convertidas en energía Argent para Urdak, pues era el único medio de acceder al mundo de los Maker. Aquí sería testigo de la tecnología Maker combinada con el infierno, gracias a su trato maldito, que había condenado tantas vidas inocentes. Así que a punta de pistola el Slayer lograría cruzar, llegando a este impresionante mundo. Finalmente el asesino detendría la procesión de los Maker para revivir al icono, utilizando la daga del traidor en el corazón de su hijo, liberando su alma. Pero con esto los Maker perderían el control y el titán despertaría, rompiendo un antiguo pacto que no permitía demonios en Urdak, por lo que iniciaría una invasión y el icono viajaría a la Tierra en medio del caos. Así que Slayer, buscando detener al titán, tendría que utilizar a Vega conectándolo a los sistemas de Urdak para que abriera un portal. Pero al hacerlo, ¿el padre? ¿Qué demonios? ¿Acaso Vega había sido creado con la esencia robada del padre? ¿Hayden era el serafín que traicionó a los Maker? No había tiempo para explicaciones, pues sin control el icono del pecado conduciría a la devastación total de la Tierra y el universo sería consumido por el reino oscuro. Así que el Slayer se dispondría a cruzar, pero sería detenido por la Khan Maker. Por lo que lucharían hasta la muerte, pero el asesino lograría deshacerse de su invulnerabilidad, acribillando con ráfagas de energía que harían temblar el reino de los cielos, logrando derrotar a esta maldita finalmente, pero causando la molestia de un ser mayor. Vega se quedaría atrás para mantener el portal, y el soldado viajaría a la Tierra ante el poderoso titán. El enfrentamiento iniciaría. El icono sería imparable, ocasionando que el infierno consumiera sin control. Pero según la leyenda argenta, el Slayer era el único capaz de detener este apocalipsis. Y a pesar de las mejoras de tecnología Maker que le protegían, el asesino acribillaría logrando acabar con su armadura, exponiendo su piel y atacando como una bestia hambrienta, resistiendo los ataques de llamas y lluvias de meteoritos. Pero finalmente lo lograría, derribando al coloso y enterrando su crisol en su maldito cerebro. And you will be their savior. Your strength will be their shield, and your will their sword. You remain unbroken, for your might is eternal. Anda al baño, señor. ¿Qué pasa, gamers? Yo soy Roax. ¡Feliz Navidad, malditos infelices! Tras casi 5 años de crear contenido, hemos llegado a los 100,000 suscriptores. Algo que mejoró demasiado este año, que ya ha sido bastante difícil. ¿Y qué mejor forma de celebrarlo que trayendo la historia de la primera parte de este DLC, de una de las más icónicas sagas de este canal? Pero antes de ir de lleno con el video, déjame recomendarte el canal de Proyecto Alex, quien al fin ya cuenta con la versión final de su emulador de VR para mouse y teclado de Half-Life Alex. Gracias a este bro pudimos hacer la historia de ese juego, y la verdad que fue una de las mejores historias que jugué este año. Muchas gracias por tu inmenso esfuerzo, amigo. Espero sigas adelante y en un futuro también nos puedas traer un emulador para Doom BFR. Sería sublime. Si tú no tienes VR y no quieres perderte esta experiencia, el maldito link te lo dejaré en la descripción. ¿Qué esperas? Dicho esto, recuerda que es de suma importancia haber visto al menos los videos de Doom 2016 y Eternal para entender todo el trasfondo de los Maker, el Serafín y el Padre, pues partiremos desde allí para adentrarnos en esta lucha eterna impulsada por el odio, que ahora nos llevará a descubrir grandes revelaciones sobre este universo, a las cuales acertamos nuevamente con nuestras teorías. Me llamaron loco, pero te presento la historia de Doom Eternal, The Ancient Gods, parte 1. ¡Comencemos!
Bienvenidos a History Gamer, el épico canal que logró predecir el futuro de nuevo. You're dead. You crazy son of a bitch, you're dead. No pasa nada. Yo para mí es todo lo mismo. Según la mitología de los Maker, en el inicio de todo existía el vacío, un lugar con ausencia de vida y materia que yacía inerte por eones de tiempo. Hasta que un día, el Padre, una entidad incorpórea muy antigua y divinamente poderosa, comenzaría a crear incalculables realidades y mundos, dando vida a una infinidad de especies y civilizaciones poderosas. Se dice que tras su gran labor, él se detendría a descansar y de su esencia surgiría el mundo de Urdak, una realidad divina que engendraría la raza inmortal de los Maker, los cuales serían vistos como seres divinos por las otras razas, y de donde surgirían los serafines, angelicales criaturas que lograrían comunicarse con el Padre, impartiendo su palabra por todos los reinos y ayudando a continuar su obra divina. Así que orgulloso de su creación, el Padre buscaría ir más lejos, experimentando hasta crear Yekat, un reino superior a Urdak, dotando a sus habitantes de una ambición ardiente, deseando verlos sobresalir en todas las cosas, pero haciéndolos mortales. Con ello el Padre forjaría a su primer semidios, Davot, un primigenio, los cuales eran tan poderosos que cada realidad solo podía albergar uno, haciendo que él se encargara de administrar sabiamente a su pueblo. Lamentablemente, tras un tiempo de creaciones inimaginables y aspirar constantemente a la grandeza, Davot buscaría prolongar la vida de su gente para alcanzar la inmortalidad como los seres de Urdak. Ante esto, el Padre entendería que inevitablemente Yekat amenazaría toda su creación, así que no tendría otra opción más que sellar esta realidad de todos los demás reinos, acto que sería visto por Davot como una traición, y su odio resultante comenzaría a hundir su mundo en la oscuridad y la corrupción incesante, transformándolo lentamente en el infierno, siendo él su señor oscuro que juraría venganza contra su creador. El Padre, por su lado, lamentándose por estos errores, crearía el reino de la tierra, meditando sobre el futuro de la existencia y trazando planes para abandonar el mundo físico, pues a pesar de que había contenido el infierno, las legiones demoníacas encontrarían los modos de invadir otros reinos, llevando a que Davot derrotara y consumiera semidioses como él, haciéndolo más poderoso. Por lo que el Padre iría al infierno en persona para luchar contra su hijo, desde lo alto de las pirámides de los perdidos, la cual antes de esto funcionaba para adorar al Padre. Aquel día los cielos serían desgarrados en una brutal batalla donde Davot sería derrotado y despojado de su esfera vital, la cual sería depositada en la tumba de las almas, pues el Padre se negaría a matarlo, dejando con esto al infierno contenido sin la guía de su Señor Oscuro. Tras lo cual decidiría tomar su propia esencia, depositándola en otra esfera vital, que sería llevada por Samur, el más devoto serafín de su creación, al Luminarium, que serviría como templo para que los Maker buscaran respuestas y evitaran la transfiguración. Un lugar donde los mayores ingenieros de la creación, los serafines, controlarían todos los aspectos de la creación. El tiempo pasaría y el reino de Urdak, liderado por la Khan Maker, prosperaría hasta el día en que conocerían la existencia del infierno y su inagotable energía Argent. Ante esto, Samur tendría que ¿Qué tomar la esencia pasó? del Padre, llevándola a un lugar oculto para protegerla del infierno, aún sabiendo que sería perseguido por su raza como un Ok. hereje. Pues aunque el Señor Oscuro había quedado reducido a susurros, su esencia era capaz de guiar a sus huestes, y su sabiduría profana e incesante corrompería a Urdak. No podía permitirlo. Su ambición consumiría la creación, y algún día él reencarnaría en su forma física de nuevo. Pero solo entonces, otro primordial, un elegido, un ser poderoso, brutal, imparable, sería capaz de darle muerte. Después de que la invasión a la Tierra por parte del infierno fuera detenida abruptamente por el Doomslayer, con la derrota del poderoso titán, el icono del pecado, las huestes del infierno Fácil. permanecerían en Urdak, pues por las acciones de este guerrero y el asesinato de la Khan Maker, el sello entre ambos mundos había sido roto, y los demonios tendrían a su disposición la capacidad de viajar a todas las realidades posibles. Ante esto, y temiendo que la invasión a la Tierra fuera reiniciada, el Dr. Samuel Hayden y su coalición de respuesta blindada idearían un plan para sellar este reino de los cielos, buscando encontrar al serafín Samur Maker, la mano derecha del Padre, y el único con el conocimiento de cómo hacer esto.
Afortunadamente, unos bancos de datos del pasado de la UAC habían revelado que hace mucho tiempo el Serafín había llegado a nuestra dimensión, siendo retenido por la corporación como una reliquia secreta, gracias a la Nada. cual se había dado un salto importante en No la estoy tecnología llorando. humana. Sin embargo, debido a su reciente ¿Sabe cuánto afiliación al sería infierno, ellos de entenderían que no entregarían a Samur sin pelear. Y para No. enfrentar a los demonios a su disposición, 4, 6, decidirían enviar al 7. Doomslayer para recuperar a este ser divino. Con ello, el caminante del infierno sería enviado por un portal durante una torrencial tormenta a la instalación de la UAC Atlántica, una enorme plataforma oceánica la de investigación Atlántica, toma. energética y climatológica, donde según Hayden existía una cámara secreta con este ser. Sin más explicaciones y entendiendo su objetivo para acabar de una maldita vez con los demonios, el Slayer iniciaría esta travesía, enfrentando brutalmente a estas bestias, quienes esta vez pelearían con garras y dientes para evitar que el asesino llegara a su objetivo. Incluso 2 acechadores lo atacarían al mismo tiempo. Pero el odio que había marcado su camino desde el principio y que nosotros conocemos a la perfección, harían temblar los mares con su derrota, llegando al fin con la llave de la cámara del Serafín, con la que según Hayden podrían llegar con el único capaz de salvar este mundo y su gente, revelando con ello que su plan era utilizar a Samur para llegar con la esencia del padre. Pero en ese momento iniciaría la autodestrucción de la plataforma por parte de la UAC para detener a este insaciable carnicero. Mierda. Sin embargo, esto no sería suficiente, así que utilizando una plataforma de deslizamiento submarino, Doomslayer lograría dirigirse a las profundidades del lugar, atravesando incluso a una enorme bestia marina que él admiraría con gusto, 2 depredadores natos, llegando al fin a la apreciada cámara donde Hayden le recordaría al guerrero que Samur era quien le había dado su poder en aquella intervención divina hace tanto tiempo, pidiéndole transferir su conciencia a la máquina, justo como lo había hecho Vega en Urdak, para ayudar al Slayer, como siempre lo había hecho. Sorpresivamente al despertar y mientras ellos regresaban a las instalaciones del ARC, Slayer sería informado que Samuel Hayden había sido Samur todo este tiempo, pues en el pasado tras escapar de Urdak y esconder la esencia del padre, el Serafín había viajado a la dimensión de la Tierra, implantando su conciencia en el cuerpo humano clonado del Dr. Samuel Hayden, guiando a los humanos para prepararse en su futuro e inevitable enfrentamiento contra el infierno. Por ello su obsesión con la energía Argent y el Doomslayer, pues habían sido aliados desde hace eones de tiempo. Lamentablemente al regresar a su cuerpo de Maker, recordando todo, la transfiguración comenzaría a consumirlo por su edad, y sabiendo que esto lo corrompería, decidiría revelarle al Slayer la ubicación de la esencia del padre, en el santuario de Inkmore, en las Ciénagas de Sangre, el último lugar sagrado restante en el infierno, pues el padre era el único capaz de salvarlo a él y a los humanos. Be grateful. Despite your transgressions, you were given the honor to serve the gods yet again. Así que el guerrero sería enviado allí, un sitio plagado de enfermedad y lluvia ácida, los vestigios del antiguo pasado del infierno, donde el guerrero tendría que atravesar una serie de difíciles pruebas y enfrentamientos en el ritual de Malikok, un poderoso titán quien era el encargado de proteger la tumba de las almas, donde yacían estas esferas de luz que contenían la memoria, inteligencia, voluntad y naturaleza esencial de la conciencia de un ser. El guerrero atravesaría todo sin flaquear, descubriendo que durante la cruzada profana, muchos centinelas nocturnos habían viajado al lugar tratando de superar la prueba, solo para poder ver al gran creador. Y sus espíritus habían quedado ligados al lugar eternamente, esperando presenciar a quien se le concediera el paso. Afortunadamente ese día había llegado, y el Slayer superaría el ritual, siendo llevado por el gran titán a la tumba, donde una visión del Serafín lo animaría, pues el maldito hijo de perra lo había logrado. Pronto el Slayer tomaría la esfera del padre, la cual estaba rodeada por esferas de dioses antiguos, más pequeños, e incluso la del Señor Oscuro. Sorpresivamente, él procedería a destruir la esfera del padre, llevándosela del Señor Oscuro. Pues como sabemos, a pesar de que la lucha eterna de este guerrero siempre ha sido por una causa justa, su odio y búsqueda de venganza siempre han sido su motivación salvaje, por lo que de esta forma planeaba traer al mundo físico al Señor Oscuro para asesinarlo con sus propias manos y exterminar de una vez por todas al infierno. Por lo que, al volver al Ark, solo un becario apoyaría su locura, enviándolo por un portal a Urdak para llegar al Luminario, el único lugar capaz de resucitar una esfera vital.
Aquí Doomslayer se enfrentaría a los poderosos Bloodmaker, los cuales habían sido corrompidos por la influencia del infierno en este reino, luchando brutalmente en este mundo celestial corrompido, enfrentando incluso a 2 titanes, hasta que sería contactado por Vega, quien afirmaría ser el padre, revelando que el Serafín Samur había usado los secretos de la tecnología Maker para transferir su mente a una IA compleja cuando habían escapado. Lamentablemente no recordaba nada de su pasado y con la esencia destruida, al parecer, nunca lo haría. Pero desconociendo esto, apoyaría al Slayer en esta travesía. Sin embargo, al ingresar en el Luminarium, el Serafín Samur lo detendría corrompido por la transfiguración y la influencia infernal en Urdak, transformándose en un demonio corrupto. Con el que iniciaría una batalla final, apareciendo una infinidad de bestias, sin entender por qué había destruido la esencia, su guerrero. Mierda, el odio de ambos destrozarían y desgarrarían el entorno, mientras que el padre no entendería su conflicto. Finalmente, tras una abrumadora batalla entre estos dioses antiguos, Samur caería, pero sería transportado por el padre antes de que Slayer lo atravesara con su cuchilla, finalmente entrando en la gran sala de resurrección. Y como estaba escrito por orden divina del Padre, desde los albores de la existencia, los serafines a cargo tendrían que servir a quien lograra ingresar allí con una esfera vital, sin importar a quien quisiera resucitar. Y a pesar de ser advertido de que traer al Señor Oscuro en su forma física era irreversible, Doomslayer lo convocaría, manifestándose en vida tras millones de años de ausencia. Al fin, vería cara a cara al maldito que tanto daño le había hecho. Destrozar y desgarrar hasta acabar con todos. The Dark Lord is the leader of Hell's armies, not a king, but a warrior of the Dark Realm. The fiercest among them, as only the strongest can rule the demons. It is you, in their world. ¿Qué pasa, gamers? Yo soy Roax. Hemos llegado al final de esta larga travesía de venganza en contra del infierno. Ha sido un verdadero placer traerte la historia completa de nuestro guerrero insaciable, desde sus entregas clásicas. Recuerden que es muy importante que vean todos nuestros videos de Doom por orden cronológico, o al menos las historias que hice de Doom 2016, Doom Eternal y la primera parte de este DLC, pues allí explico todos los códices de esos juegos, como lo haré en este video, y los cuales dan el trasfondo necesario de Argent Nur, los Maker, el infierno, Davot, el traidor y mucho más. Todos los links estarán en la descripción y el primer comentario. Dicho esto, no emitiré mi opinión personal sobre este final, pues sé que no fue del agrado de todos, pero en realidad que para mí ha sido una épica travesía, e intentaré hacer un video digno de la culminación de esta guerra que inició en 1993. Así que prepara tu super escopeta y unas malditas botanas, pues esta, amigos, es la historia de Doom Eternal, The Ancient Gods parte 2. ¡Comencemos! Bienvenidos a History Gamer, el épico canal que, como todos, ahora ve la película de Endgame en todos lados. Avengers! Assemble. Según los antiguos escritos de los Argentas, hace eones de tiempo, un cristal cósmico de origen desconocido atravesó de punta a punta el planeta en letargo de Argent Nur, lo que tras algún tiempo ocasionó el surgimiento de las apariciones, o los primogénitos elementales, seres angelicales con un inmenso poder, los cuales recorrieron este mundo, dotándolo de magia y vida, creando con ello a los primeros seres de este mundo, Argentas, quienes se convertirían en una civilización guerrera y admirable, un pueblo poderoso que veneraría las apariciones y protegería con fuerza la lanza del mundo, la reliquia sagrada del cosmos que quedaría atravesando este mundo y la cual emitiría una inagotable energía,
con la que esta civilización lograría crear maravillas tecnológicas. Sin embargo, como sabemos, miles de años más tarde, el pueblo argenta conocería a sus nuevos dioses, la raza de los Maker, Unos traidores, unos hijos seres de puta. celestiales, los cuales bajarían del cielo y que por medio de engaños y magia someterían a miles de centinelas nocturnos, la poderosa élite de Argent Dyn Nur, iniciando así una larga guerra civil entre traidores corrompidos por los Maker y soldados aún fieles a sus creencias y tradiciones, con lo que este mundo quedaría completamente fracturado. Por su parte, y tras haber perdido la guerra, muchas tribus ahora separadas de sus hermanos decidirían habitar en los páramos que rodeaban la lanza del mundo, ocultándose de los corrompidos ejércitos del norte, fieles a los Maker. Sería durante este tiempo que el guerrero humano Doomguy llegaría a Argent Dyn Nur por medio de un portal, con el conocimiento del infierno, lo que había ocasionado que la Khan Maker y sus sacerdotes de la Orden de Deg traicionaran a sus centinelas, vendiéndolos a las fuerzas del infierno, a cambio de energía Argent para su mundo de Urdak. Miles de centinelas caerían aquel día, luchando hasta su último aliento. Inclusive Doomguy, que ahora formaba parte de esta élite y que había sido convertido en un sangriento e insaciable destructor con la máquina de la divinidad, sería contenido con magia oscura infernal. Sin embargo, los vestigios de lo que alguna vez fue la poderosa civilización de Argent Dyn Nur permanecería en los alrededores de la lanza, la cual, a eones de tiempo, continuaba emitiendo un inmenso poder que saturaba de magia la tierra y transformaba en poderosas bestias a la fauna salvaje. Y aunque desde hace siglos nadie ha visto una aparición o primogénito elemental con vida, desde que fueron consumidos por el infierno, aquel día de la gran traición del general Balen, algunos aún creen que permanecen dentro de la lanza, una gran punta que emerge del horizonte, un lugar lleno de tradiciones olvidadas, donde yace una senda que dirige al poderoso cristal, la cual impide el paso de los indignos, por lo que nadie la ha recorrido desde hace mucho tiempo. Aunque escrito está que un poderoso guerrero volverá algún día para buscar la lanza y el poder que alberga, con la cual limpiará el cosmos de las fuerzas infernales que alguna vez consumieron todo Argent Dyn Nur. Y la antorcha de los reyes anunciará a todos los argentas que la batalla se aproxima para vengar y liberar su mundo. Y nadie se negará a pelear al lado del caminante del infierno, el poderoso y despiadado ser que el mismísimo Señor Oscuro teme. El Doomslayer. Luego de su larga travesía bajo la guía del serafín Samur Maker, Doomslayer iría totalmente en contra de su voluntad, destruyendo la esencia del Padre y trayendo al Señor Oscuro en una forma física en el Luminarium de Urdak, planeando asesinarlo con sus propias manos y acabar con todos los demonios que se encontraran fuera del infierno. Sin embargo, este antiguo ser llamado Davot le informaría que en aquel lugar sagrado la sangre no podía ser derramada, así que se retiraría por medio de un portal, invitando al guerrero a encontrarse con él en la ciudad de Inmora, la capital del infierno, un paraíso creado por Davot en su antiguo mundo de Yekat, el cual ahora, tras convertirse en el infierno, no era más que un bastión donde este señor oscuro podría reunir a sus fuerzas, alimentados por la esencia de las víctimas del infierno, soldados inmortales, lo que Davot había buscado durante tantos años para su pueblo y que había contado únicamente con transfusiones de energía infernal, que evitaba que sus soldados se transformaran en las bestias salvajes demoníacas del resto del infierno. Una fortaleza protegida por una tecnología ancestral muy similar a la vista en el mundo de los Maker. Así que con la ayuda del becario y con la guía de Vega o la mentalidad del padre, Doomslayer viajaría a las estepas de Argent Dyn Nur, las ruinas cercanas a la inmensa lanza que se alzaba en el horizonte, pues él debía de conseguir la energía suficiente para reactivar la puerta del Divo, la cual era el único acceso creado por el padre para llegar a Inmora, gracias a la cual, según los escritos de los Maker, él supervisaba esta ciudad y el resto de Yekat, y la cual se encontraba inactiva desde aquel día en que el padre había derrotado a Davot por amenazar la vida por su obsesión con la inmortalidad. Así que el poderoso guerrero avanzaría por estas ruinas, enfrentando a nuevos tipos de demonios, como los varones acorazados, mucho más resistentes y con una armadura que debía de ser destruida. Los imps de piedra, invulnerables a las balas y capaces de atacar con cargas rodantes bastante aturdidoras.
e incluso merodeadores malditos, los cuales podrían maldecir a nuestro soldado, complicando mucho su avance, pues al parecer ahora con una guía más directa de su dirigente, los demonios estaban más preparados para enfrentarse al caminante del infierno. Sorpresivamente en su camino, él vería una aparición del comandante Balen, quien agradecido porque el Slayer había liberado el alma de su hijo del icono del pecado, le prometería expiar sus pecados y su traición contra Din-Nur, apoyando con fuerza la travesía de este guerrero, entregándole de momento el martillo centinela, una de sus armas más poderosas, la cual estaba imbuida en infinita energía de las apariciones, con la que era capaz de aturdir a los enemigos y extraer sus recursos, y gracias a esto Slayer terminaría llegando a la antorcha de los reyes, encendiéndola para proclamar como en los tiempos antiguos que un guerrero buscaba llegar a la lanza del mundo. Ante esto, todas las tribus aún libres en Argent entenderían su misión, y ante este llamado, un dragón argenta, una antigua bestia de combate, recogería al guerrero para llevarlo al infralago, donde finalmente la senda a la lanza aparecería frente a él, considerándolo digno de llegar al poderoso cristal. Sorpresivamente al entrar, el becario le informaría que esto no parecía ser un cristal, como mencionaban los escritos, sino una nave, custodiada por los guardianes, antiguos seres celestiales que posiblemente habían llegado a este planeta con un objetivo aún desconocido. Con lo que finalmente el Slayer tomaría un fragmento del cristal y el becario abriría un portal a la Tierra, donde recientemente Lark había descubierto que el padre, al abandonar el trono de Urdak, al convertirse en la inteligencia artificial Vega, había ocultado en el mundo humano la puerta del Divo, con la ayuda de su sirviente Samur, o Samuel Hayden. En su camino, el guerrero descubriría evidencia de cómo la humanidad ahora consideraba al Slayer como un salvador, y luchaban en su nombre para recuperar la tierra de los demonios, y tras una larga travesía llena de vísceras y sangre, él llegaría a la misteriosa puerta, activándola con el cristal, mientras era advertido por el padre de lo que le esperaba del otro lado. He will not allow the city to be overtaken. Like you will fight to the end. Al llegar, el guerrero vería la gran fortaleza demoníaca y en lo más alto a su némesis, quien ahora siendo vulnerable por su forma física, tendría una armadura de combate de tecnología antigua, con la que invocaría sus legiones de guerreros y bestias infernales, incluso un titán, para atacar a este soldado, quien no daría un solo paso atrás, dispuesto a destrozar y desgarrar hasta acabar con todos, cumpliendo la profecía para la cual había sido llamado desde un inicio. Nada detendría su senda de venganza, ni todas las malditas huestes infernales juntas. Sorpresivamente en ese momento, cientos de portales se abrirían detrás del Slayer, y las fuerzas restantes de los centinelas fieles, comandados por Balen, llegarían con grandes naves y mechas de combate, dispuestos a luchar una vez más junto a su hermano, el mejor de ellos, para acabar lo que habían iniciado hace eones de tiempo, la aniquilación total del infierno. Slayer avanzaría enfrentando a las bestias y destrozándolas con sus propias manos, sediento de sangre, mientras sus hermanos avanzaban imparables. Un caótico fondo de una guerra total armonizaría su masacre, hasta que los centinelas lograrían dispararlo con un cañón a la fortaleza, penetrando en el interior de esta ciudad maldita, donde parecía concentrarse toda la tecnología del infierno, como una especie de élite gobernante. Afortunadamente aquí el Slayer sería apoyado por las naves centinelas para llegar a lo más alto de la torre central, con un único objetivo: matar al Señor Oscuro. Finalmente, tras esta incansable senda de venganza de tantos años y universos, el guerrero llegaría al santuario de este poderoso ser, donde perdería la conexión con el becario y vería al fin a los dioses antiguos, los guardianes y las apariciones, atestiguando esta brutal culminación que definiría el destino del universo. Stand and fight, Slayer. Honor your true God. Fight. Show me your purpose. La batalla iniciaría. El Señor Oscuro tendría una gran resistencia gracias a su armadura, que incluso le permitiría sanar al causar daño en el Slayer, invocando a lobos infernales y demonios para lastimarlo. Pero no sería suficiente, pues el guerrero esquivaría sus ataques en los momentos indicados para debilitarlo, aturdiéndolo con el martillo centinela y desgarrando su maldita armadura.
Ante esto, Davot los transportaría a la Tierra, posiblemente intentando debilitarlo mentalmente, al ver su hogar, el lugar al que alguna vez había pertenecido, ahora totalmente destruido y diezmado ante el mal. Sin embargo, este ser ya no era el mismo hombre, que lo había perdido todo como un humano. Doomguy había desaparecido, y ahora, como una imparable manifestación de la cólera, heriría profundamente el cuerpo de su némesis en el interior de esta máquina. Así que en medio del caos, y harto de verlo como una marioneta, el Señor Oscuro decidiría revelarle toda la verdad, una que él había ignorado todo este tiempo. Davot era en realidad el padre de todo, el primer ser de toda la existencia, el cual había sido concebido como un poderoso ente inmortal en medio del vacío al inicio del tiempo. De hecho, su primera creación había sido el mundo de Yekat, al que consideraría su hogar. Lamentablemente, él no lograría dotar a su pueblo con la inmortalidad que solo él poseía, pues la carne mortal era incapaz de albergar espíritus imperecederos, así que él decidiría crear a la raza de los Maker y el padre como máquinas que pensarían al unísono como una inteligencia colectiva para poder resolver este problema. Sin embargo, Davot se obsesionaría a tal punto que cuando los Maker encontraron el secreto de la inmortalidad, decidirían ocultarlo para ellos, pues Yekat ya amenazaba la vida misma y a todas las demás razas en el universo. Los Maker aislarían Yekat del resto de los mundos y a Davot con él, reescribiendo incluso los escritos de Urdak para ocultar la verdad y tomar al padre como el creador absoluto, mientras que Davot se convertiría en el Señor Oscuro, lleno de odio y sed de venganza, que corromperían su mundo en el infierno que era ahora. El tiempo pasaría y los códices Maker serían tomados como la verdad absoluta. Sin embargo, cuando el padre dejó atrás el trono de Urdak, la esencia del Señor Oscuro, que permanecía tras la gran batalla en la tumba de las almas, comenzaría a influenciar desde las sombras a seres como la Khan Maker y Samur Maker para ocasionar la creación de la máquina de la divinidad, la cual lograría crear un poderoso destructor entre las filas de los centinelas nocturnos que ocasionaría la destrucción de este mundo, y su Khan Maker, un guerrero que de acuerdo a su plan lo traería de regreso a su forma física, su venganza definitiva, pues de hecho con esto él había logrado que Urdak quedara reducido a cenizas por la mano del Slayer. Sin embargo, él sabía que tendría que enfrentarlo, pues su monstruo vendría a buscarlo tarde que temprano, pues qué mejor motivación que la sed de venganza. Así que finalmente él lo llevaría a la tumba de las almas, donde las esencias de los primordiales yacían. Finalmente, tras una brutal y sangrienta batalla, Davot caería malherido. Su plan de venganza, a pesar de ser exitoso, no había contemplado el gran odio de este soldado, un ser tan poderoso como el Doomslayer, quien finalmente se retiraría el casco frente a su creador derrotado, tras esta larga travesía. Así que a punto de dejar la existencia, de una vez por todas, el Señor Oscuro solo exigiría una cosa. Tell me, have you nothing to say to your creator before you strike him down? No. Con su muerte, todos los demonios fuera del infierno serían destruidos. Lo había logrado, maldita sea. Una travesía de venganza que había terminado brutalmente tras este duelo de titanes que había hecho retumbar las profundidades del Tártaro. Lamentablemente, en ese momento, Slayer perdería todas sus fuerzas, posiblemente por haber perdido la fuerza de su mismo creador, o simplemente un camino que había llegado a su inevitable final, por lo que él caería inconsciente. Ante esto, los guardianes tomarían su cuerpo aún palpitante, colocándolo nuevamente en el sarcófago maldito para contener a la bestia nuevamente, siendo llevado a lo alto de la tumba de las almas, donde permanecería latente, esperando, pues la paz ya no era una opción.